Hola a todos. Vamos a seguir con las predicciones de sismoterremotos y maremotos. Ahora nos vamos para Canadá. Burnaby. Burnaby ve que se van a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 77 kilómetros. 2.3 a 2.7 máximo con profundidades entre 79 y 82 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 86 kilómetros. 3.2 a 3.7 máximo con profundidades entre 90 y 95 kilómetros. 4.0 con profundidad de 85 kilómetros. 4.2 a 4.4 máximo con profundidades entre 96 y 104 kilómetros. 4.6 con profundidad de 108 kilómetros. 4.8 a 5.1 máximo con profundidades entre 110 y 121 kilómetros. 5.3 con profundidad de 122 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 124 a 130 kilómetros y 5.9 con la profundidad de 133 kilómetros. También se va a producir tres sismos de 5.4 con la profundidad de 84 kilómetros. También un 5.8 con una profundidad de 174 kilómetros, 6.0 con una profundidad de 143 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 92 kilómetros. También se van a producir terremotos de 2.0 con una profundidad de 108 kilómetros y 7.2 con una profundidad de 79 kilómetros. Ahora nos vamos a ir para Yukon. Pero antes deciros que este lo voy a hacer en dos vídeos, ¿vale? Pues aunque no es muy largos, ¿vale? Este es un poquillo largo, no tanto. No quiero alargar tanto los vídeos. Yukon en Whitehorse. En Whitehorse veo que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 60 kilómetros, 2.5 a 3.3, máximo con profundidades entre 68 y 83 kilómetros, 3.6 con profundidad de 93 kilómetros, 3.4 3.9 a 4.3, máximo con profundidades entre 102 a 113 kilómetros, 4.5 con profundidad de 117 kilómetros, 4.7 a 5.0, máximo con profundidades entre 126 a 135 kilómetros, 5.3 con profundidad de 166 kilómetros. 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 169 y 172 kilómetros. Además va a producir un sismo de 6.0 con una profundidad de 144 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.1 con una profundidad de 133 kilómetros, 7.3 con una profundidad de 186 kilómetros, 7.5 con una profundidad de 98 kilómetros, 7.7 con una profundidad de 62 kilómetros. Ahora vamos a Dawson City en Yukon. Sismos y terremotos son los siguientes. 2.1 con una profundidad de 97 kilómetros. 2.5 a 3.3 máximo con profundidades entre 129 a 138 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 145 kilómetros. 3.9 a 4.2 máximo con profundidades entre 157 a 168 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 172 kilómetros. 4.6 a 4.8 máximo con profundidades entre 176 a 180 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 182 kilómetros. 5.2 a 5.5 máximo con profundidades entre 190 y 193 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 198 y 219 kilómetros. Además se va a producir este sismo de 6.0 con una profundidad de 49 kilómetros. También se va a producir estos terremotos 7.0 con una profundidad de 103 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 99 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 107 kilómetros. Ahora nos vamos a ir a... Un momentito. Haida-Gwaii. En Haida-Gwaii hay que tener muchísimo cuidado porque además de los sismos y los terremotos va a haber maremotos. Son los siguientes. Empezamos por los sismos. 2.3 con una profundidad de 180 kilómetros. 2.8 a 3.5 máximo con profundidades entre 186 a 192 kilómetros. 3.8 con una profundidad de 197 kilómetros. 4.1 a 4.4
para el sismo con profundidades entre 199 a 230 kilómetros. 4.6 con una profundidad de 161 kilómetros. 4.8 a 5.4 para el sismo con profundidades entre 142 a 150 kilómetros. 5.6 a 5.8 para el sismo con profundidades entre 131 a 137 kilómetros. Además, se van a producir estos sismos de 5.7 con una profundidad de 90 kilómetros, 5.9 con una profundidad de 34 kilómetros y 6.0 con una profundidad de 160 kilómetros. También se va a producir terremotos 7.0 con una profundidad de 180 kilómetros, 7.2 con una profundidad de 193 kilómetros, 7.4 con una profundidad de 151 kilómetros, 7.6 con una profundidad de 83 kilómetros y 7.7 con una profundidad de 62 kilómetros. Ahora vamos con los maremotos, son varios, ¿vale? 7.1 con una profundidad de 98 kilómetros, a 180 millas de las costas de Hawái. Va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros de altura y va a ocurrir en horas de mañana. Este maremoto veo que solamente va a estar afectando a parte de Canadá y Alaska. 7.3 con una profundidad de 102 kilómetros a 106 millas de las costas de Hawái. Va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 6 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de tarde. Este también veo que va a afectar tanto a Canadá como a Alaska, pero también va a estar afectando a la parte norte de los Estados Unidos. 7.6 con una profundidad de 64 kilómetros a 92 millas de las costas de Hawái. Va a haber alerta tsunami con olas de hasta 10 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de noche. Este va a ser bastante destructivo, ¿vale? Va a afectar tanto Canadá, Alaska, todo Estados Unidos y países colindantes, ¿vale? Países que están pegando a los Estados Unidos, así que muchísimo cuidado. 7.9 con una profundidad de 41 kilómetros a 50 millas de las costas de Hawái. Va a haber alerta de tsunami con olas de hasta 18 metros de altura. Este va a afectar a toda América y a todos los países del cinturón de fuego. 8.1 con una profundidad de 12 kilómetros a 27 millas de la costa de Hawái. Va a haber alerta tsunami con olas de hasta 22 metros de altura. Este ya va a afectar a nivel mundial, así que muchísimo cuidado. Va a afectar menos la parte de Europa, ¿vale? Va a llegar hasta Asia. Y ya el siguiente, que es un 8.3 con una profundidad de 4 kilómetros a 18 millas de las costas de Hawái, alerta tsunami con olas de 27 hasta los 30 metros de altura. Este sí va a afectar a nivel mundial. Va a afectar incluso desde el 7.1 hasta el 8.3 a países que no son nada sísmicos o poco sísmicos, ciudades que no suelen temblar, como en el caso de Estados Unidos en Miami. Miami va a estar afectada también, así que mucho cuidado si vivís en Miami, ¿de acuerdo? Como he dicho en otros vídeos anteriores, tener mochila de emergencia y tener su coche o carro, tenerlo disponible con combustible para poder salir de ahí, ¿de acuerdo? Iros a un lugar, cuando empiezas un poquito, no mucho, coger coche e iros a un lugar que esté todo descampado, que no haya árboles, no haya nada que pueda afectaros, ¿vale? Y quedaros ahí hasta que pase. Que podéis iros a otra población, otro condado, antes de que vaya a ocurrir, sí, es lo mejor que podéis hacer, ¿de acuerdo? Porque en las partes de interior sí van a estar afectadas, pero de menor magnitud, ¿de acuerdo? Porque en el interior sí puede haber un terremoto, pero a lo mejor con el maremoto de 7.6 en el interior puede haber un sismo de 6.9 o un terremoto de 7.0, máximo 7.1.
y eso no afecta tanto como si estuvieras en zona de costa. Bueno, seguimos. Si queréis información me escribí aquí abajo en comentarios y hago un video, ¿vale? Hago un video expresamente explicando todo esto del tema de los maremotos y terremotos que hacer en caso de que ocurra. Y más para los países que no son nada sísmicos o poco sísmicos, que no están acostumbrados a terremotos muy fuertes, como en el caso nuestro aquí en España, ¿vale? Yo puedo hacer un vídeo y explicaros qué hacer, ¿de acuerdo? Montreal, sismo 2.2 con una profundidad de 100 kilómetros. 2.5 a 2.8 sismo con profundidades entre 103 y 109 kilómetros. 3.0 con profundidad de 116 kilómetros. 3.2 a 3.8 sismo con profundidades entre 111 y 114 kilómetros. 4.0 con una profundidad de 124 kilómetros. 4.2 a 4.7 sismo con profundidades entre 130 y 142 kilómetros. 4.4 a 5.1 sismo con profundidades entre 160 y 177 kilómetros. Ottawa. Ottawa se va a producir sismos lo siguiente: 2.3 con una profundidad de 96 kilómetros. 2.7 a 3.3 para sismos con profundidades entre 109 a 133 kilómetros. 3.6 con una profundidad de 144 kilómetros. 3.9 a 4.2 para sismos con profundidades entre 155 a 167 kilómetros. 4.4 con una profundidad de 170 kilómetros. 4.6 a 5.0 para sismos con profundidades entre 172 a 180 kilómetros. Y 5.2 un sismo con una profundidad de 6 kilómetros. Toronto, también se va a producir sismos. Ya lo que quedan son sismos. Queda Toronto y una población de Quebec, ¿vale? Las siguientes lo hago en otro video para no hacerlo tan largo, porque es que no me gusta hacer los vídeos tan largos. Bueno, Toronto, sismo 2.1 con una profundidad de 30 kilómetros, 2.6 a 3.2, varios sismos con profundidades entre 39 y 60 kilómetros, 3.6 con profundidad de 84 kilómetros, 3.8 a 4.2, varios sismos con profundidades entre 99 a 110 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 117 kilómetros, 4.6 a 4.9, varios sismos con profundidades entre 112 a 115 kilómetros y 5.1 con una profundidad de 20 kilómetros. También se va a producir dos sismos de 5.3 con una profundidad de 128 kilómetros y 5.5 con una profundidad de 83 kilómetros. Y ya vamos a terminar este vídeo con Charlevoix, en Quebec. ¿Por qué? Porque el siguiente viene el de San Juan de Terranova y es muy largo, ¿vale? Sismo 2.4 con una profundidad de 190 kilómetros, 2.8 a 3.3, barísimo con profundidades entre 197 a 203 kilómetros, 3.6 con profundidad de 172 kilómetros, 3.9 a 4.4, barísimo con profundidades entre 151 a 154 kilómetros, 4.6 con una profundidad de 133 kilómetros, 4.8 a 5.2, barísimo con profundidades entre 144 a 150 kilómetros. 5.4 con una profundidad de 104 kilómetros, 5.6 a 5.8 máximo con profundidades entre 8 y 30 kilómetros. También se va a producir un sismo de 5.9 con una profundidad de 97 kilómetros, así que mucho cuidado. Bueno, aquí os dejo las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Canadá, primera parte, en vídeo. Deciros que hubiera seguido, pero es que ya los que siguen son bastante largos, ¿vale? Y prefiero hacerlo en un vídeo aparte. Nos vemos.